Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 1. Comienza el Evangelio de Jesús el Cristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: Aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río del Jordán, confesando sus pecados. Juan andaba vestido de pelos de camello y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Yo a la verdad os he bautizado con agua, mas él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y tan pronto subió del agua, Juan vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía, y reposaba sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Y luego el Espíritu Santo le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y 40 noches, y era tentado de Satanás. Y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, y diciendo: El tiempo es cumplido, y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego, dejadas sus redes, le siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en el navío, que aderezaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en el barco con los jornaleros, fueron en pos de él. Entraron en Capernaum, y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene potestad, y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces diciendo: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le riñó diciendo: Enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron, de tal manera que inquirían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con potestad aun a los espíritus inmundos manda y le obedecen? Vino luego su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y luego, saliendo de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y de Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y le hablaron luego de ella. Entonces llegando él, la tomó de su mano y la levantó, y luego la dejó la fiebre, y le servía. Y cuando fue la tarde, cuando el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal y endemoniados, y toda la ciudad se juntó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le siguió Simón, y los que estaban con él. Y hallándole le dicen: Todos te buscan. Y les dice: Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea,
y echaba fuera a los demonios. Y un leproso vino a él rogándole, e hincada la rodilla, le dice, «Si quieres, puedes limpiarme». Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó, y le dice, «Quiero, sé limpio». Y así que hubo él hablado, la lepra se fue luego de aquél, y fue limpio. Entonces le apercibió y le despidió luego, y le dice, «Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos». Mas ido él, comenzó a publicarlo mucho, y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar manifiestamente en la ciudad, sino que estaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Marcos capítulo 2. Y entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y luego se juntaron a él muchos, que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era traído por 4. Y como no podían llegar a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones decían, «¿Por qué habla este blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios?» Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que pensaban esto dentro de sí, les dijo, «¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó luego, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca tal hemos visto. Y volvió a salir al mar, y toda la multitud venía a él, y les enseñaba. Y pasando vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dice, sígueme. Y levantándose, le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos, porque había muchos, y le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores. Y oyéndolo Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a enmienda. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vienen y le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dice, ¿pueden ayunar los que están de bodas cuando el esposo está con ellos? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado de ellos, y entonces, en aquellos días, ayunarán. Nadie echa remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera el mismo remiendo nuevo tira del viejo, y la rotura se hace peor. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y se derrama el vino, y los odres se pierden. Mas el vino nuevo, en odres nuevos se ha de echar. Y aconteció que pasando él otra vez por los sembrados en sábado, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron,
He aquí, ¿por qué hacen tus discípulos en sábado lo que no es lícito? Y él les dijo, ¿nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Marcos capítulo 3. Y otra vez entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y le acechaban si en sábado le sanaría para acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate en medio. Y les dice, ¿es lícito hacer bien en sábados o hacer mal? ¿Salvar la persona o matarla? Mas ellos callaban. Y mirándolos alrededor con enojo, condoliéndose de la ceguedad de sus corazones, dice al hombre, extiende tu mano. Y la extendió, y su mano fue restituida sana como la otra. Entonces saliendo los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para matarle. Mas Jesús se apartó al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, y de Jerusalén, y de Idumea, y del otro lado del Jordán. Y los que moran alrededor de Tiro y de Sidón, grande multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre apercibida la barquilla por causa de la multitud, para que no le oprimieran. Porque había sanado a muchos, de tal manera que caían sobre él cuantos tenían plagas para tocarle. Y los espíritus inmundos al verle, se postraban delante de él, y daban voces diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reñía mucho que no lo manifestaran. Y subió al monte, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció 12 para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar, y que tuvieran potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. A Simón, al cual puso por nombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y los apellidó Boanerges, que es hijos del trueno, y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el cananista, y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Y otra vez se juntó la multitud, de tal manera que ellos ni aun podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y llamándolos les dijo en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si algún reino contra sí mismo fuere dividido, no puede permanecer el tal reino. Y si alguna casa fuere dividida contra sí misma, no puede permanecer la tal casa. Y si Satanás se levantare contra sí mismo y fuere dividido, no puede permanecer, antes tiene fin. Nadie puede saquear las alhajas del hombre fuerte entrando en su casa, si antes no atare al hombre fuerte, y entonces saqueará su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera con que blasfemaren. Mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, mas está obligado a eterno juicio. Porque decían, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y estando fuera, enviaron a él llamándole. La multitud estaba sentada alrededor de él, y le dijeron, He aquí tu madre y tus hermanos, y tus hermanas te buscan fuera. Y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos?
y mirando alrededor a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, He aquí mi madre y hermanos. Porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Marcos capítulo 4. Otra vez comenzó a enseñar junto al mar, y se juntó a él gran multitud, tanto que entrando él en un barco, se sentó en el mar, y toda la multitud estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció sembrando, que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo, y la tragaron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y luego salió, porque no tenía la tierra profunda. Mas salido el sol se quemó, y por cuanto no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó en espinas, y subieron las espinas y la ahogaron, y no dio fruto. Otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto que subió y creció, y llevó 1 a 30, y otro a 60, y otro a 100. Entonces les dijo, El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, le preguntaron los que estaban cerca de él con los 12 sobre la parábola, y les dijo, A vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean, y no perciban, y oyendo oigan, y no entiendan, para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en los que la palabra es sembrada, mas después que la oyeron, luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Y asimismo estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, luego la toman con gozo, pero no tienen raíz en sí. Antes son temporales, que levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Y estos son los que son sembrados entre espinas, los que oyen la palabra. Pero los cuidados de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias que hay en las otras cosas, entrando, ahogan la palabra, y es hecha sin fruto. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, y la reciben, y hacen fruto 1 a 30, otro a 60, y otro a 100. También les dijo, ¿Viene la lámpara para ser puesta debajo del almud o debajo de la cama? ¿No viene para ser puesta en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de venir al descubierto. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís. Con la medida que medís, os medirán otros, y será añadido a vosotros los que oís. Porque al que tiene, le será dado, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Decía además, así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra, y duerme, y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe. Porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. También decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las simientes que hay en la tierra. Mas después de sembrado, sube, y se hace la mayor de todas las legumbres, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. Y con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Sin parábola no les hablaba, pero a sus discípulos en particular declaraba todo.
Y les dijo aquel día, cuando fue tarde, pasemos al otro lado. Y enviando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos. Y se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se llenaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, increpó al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor, y decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Marcos capítulo 5. Y vinieron al otro lado del mar a la provincia de los Gadarenos. Y salido él del barco, luego le salió al encuentro un hombre de los sepulcros con un espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podía alguien atar. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Le rogaba mucho que no le enviara fuera de aquella provincia. Y estaba allí cerca de los montes una grande manada de puercos paciendo. Y le rogaron todos aquellos demonios diciendo, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y luego Jesús se lo permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en el mar, los cuales eran como 2000, y en el mar se ahogaron. Los que apacentaban los puercos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Y vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado y vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los puercos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de los términos de ellos. Y entrando él en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él. Pero Jesús no le permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Pasando otra vez Jesús en un barco a la otra orilla, se juntó a él gran multitud, y estaba junto al mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está a la muerte. Ven y pondrás las manos sobre ella, para que sea salva, y vivirá. Y fue con él, y le seguía gran multitud, y le apretaban. Y una mujer que estaba con flujo de sangre hace 12 años, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su vestido, porque decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Luego, la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que era sana de aquel azote.
Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Le dijeron sus discípulos: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga, diciendo: Tu hija es muerta. ¿Para qué fatigas más al maestro? Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que alguno viniera tras él, sino Pedro y Jacobo, y Juan, hermano de Jacobo. Y llegaron a la casa del príncipe de la sinagoga, y vio el alboroto, los que lloraban y gemían mucho. Y entrando les dice: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, sino duerme. Y hacían burla de él. Mas él, echados fuera todos, toma al padre y a la madre de la muchacha, y a los que estaban con él, y entra donde la muchacha estaba. Y tomando la mano de la muchacha le dice: Talita cumi, que es, si lo interpretares, muchacha, a ti te digo, levántate. Y luego la muchacha se levantó, y andaba, porque era de 12 años, y se espantaron de grande espanto. Mas él les mandó mucho que nadie lo supiera, y dijo que le dieran de comer. Marcos capítulo 6. Y salió de allí y vino a su tierra, y le siguieron sus discípulos. Llegado el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, estaban atónitos, diciendo: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y tales maravillas que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les decía: No hay profeta deshonrado sino en su tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí alguna maravilla, solamente sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos, y rodeaba las aldeas de alrededor, enseñando. Y llamó a los 12, y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio potestad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevaran nada para el camino, sino solamente báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero en la bolsa, mas que calzaran sandalias, y no vistieran 2 túnicas. Y les decía: Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de allí. Y todos aquellos que no os recibieren ni os oyeren, saliendo de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, en testimonio a ellos. De cierto os digo que será más tolerable para los de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintieran, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Y oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre era hecho notorio, y dijo: Juan, el que bautizaba, ha resucitado de los muertos, y por tanto virtudes obran en él. Otros decían: Elías es, y otros decían: Profeta es, o alguno de los profetas. Y oyéndolo Herodes dijo: Este es Juan, el que yo degollé, él ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había aprisionado en la cárcel a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes:
no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Mas Herodías le acechaba, y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, conociéndolo varón justo y santo, y le tenía respeto, y escuchándole, hacía muchas cosas, y le oía de buena gana. Y venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su nacimiento, daba una cena a sus príncipes y tribunos, y a los principales de Galilea, y entrando la hija de Herodías, y danzando y agradando a Herodes, y a los que estaban con él a la mesa, el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quisieres, que yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidiereis, te daré hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prestamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, mas a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y luego el rey, enviando uno de la guardia, mandó que fuera traída su cabeza, el cual fue y le degolló en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Y oyéndolo sus discípulos vinieron, y tomaron su cuerpo, y le pusieron en un sepulcro. Y los apóstoles se juntaron a Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte al lugar desierto, y reposad un poco. Porque había muchos que iban y venían, que aún no tenían lugar de comer. Y se fueron en un barco al lugar desierto aparte. Y los vieron ir muchos, y le conocieron, y concurrieron allá muchos a pie de las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y saliendo Jesús vio gran multitud, y tuvo misericordia de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y les comenzó a enseñar muchas cosas. Cuando ya era el día muy entrado, sus discípulos llegaron a él diciendo, el lugar es desierto, y el día ya muy entrado. Envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor, y compren para sí pan, porque no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadles de comer vosotros. Y le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y védelo. Y sabiéndolo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por partidas sobre la hierba verde. Y se recostaron por partidas de 100 en 100 y de 50 en 50. Y tomados los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos, para que los pusieran delante, y repartió a todos los 2 peces. Y comieron todos, y se saciaron, y alzaron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Y luego apuró a sus discípulos a subir en el barco, e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Cuando llegó la noche, el barco estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y los vio fatigados remando, porque el viento les era contrario. Y cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería precederlos. Y viéndole ellos, que andaba sobre el mar, pensaron que era fantasma, y dieron voces, porque todos le veían, y se turbaron. Mas luego habló con ellos, y les dijo, alentaos, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en el barco, y el viento reposó, y ellos en gran manera estaban fuera de sí, y se maravillaban, porque aún no habían cobrado entendimiento en los panes, porque sus corazones estaban ciegos. Y cuando llegaron al otro lado, vinieron a tierra de Genezaret,
y tomaron puerto. Y saliendo ellos del barco, luego le conocieron, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas o ciudades o heredades, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su vestido. Y todos los que le tocaban eran salvos. Marcos capítulo 7. Y se juntaron a él fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es a decir, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber, y de los jarros, y de los vasos de metal, y de los lechos. Y le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos sin lavar? Y respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijera al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Y vosotros decís, basta si dijere un hombre al padre o a la madre, todo corbán, quiere decir, don mío a Dios, todo aquello con que pudiera valerte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y dejando la multitud y entrándose en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale el hombre a la letrina y purga todas las viandas. Pero decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y levantándose de allí se fue a los términos de Tiro y de Sidón, y entrando en casa quiso que nadie lo supiera, mas no pudo ser escondido, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies. Y la mujer era griega, sirofenisa de nación, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Mas Jesús le dijo, deja primero saciarse los hijos, porque no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aun los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dice, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Cuando fue a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija echada sobre la cama. Volviendo a salir de los términos de Tiro,
vino por Sidón al mar de Galilea, por mitad de los términos de Decápolis. Y le traen un sordo y tartamudo, y le ruegan que le ponga la mano encima. Tomándole aparte de la multitud, metió sus dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua con la saliva. Y mirando al cielo, gimió y dijo, Efata, que es decir, sea abierto. Luego fueron abiertos sus oídos, y fue desatada la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien no ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Marcos capítulo 8. En aquellos días, como otra vez hubo gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo misericordia de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los envío en ayunas a sus casas, desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar a estos de pan aquí en el desierto? Y les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, partió y dio a sus discípulos que pusieran delante, y los pusieron delante a la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusieran delante. Y comieron y se saciaron, y levantaron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Y eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Luego, entrando en el barco con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Y vinieron los fariseos y comenzaron a altercar con él, demandándole señal del cielo, tentándole. Y gimiendo de su espíritu dice, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en el barco, y se fue a la otra ribera. Y se habían olvidado de tomar pan, y no tenían sino un pan consigo en el barco. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y altercaban los unos con los otros, diciendo, pan no tenemos. Y como Jesús lo entendió, les dice, ¿qué altercáis? ¿Porque no tenéis pan? ¿No consideráis ni entendéis? ¿Aún tenéis ciego vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, ¿y no os acordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Y vino a Betsaida, y le traen un ciego, y le ruegan que le tocara. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos y poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo, veo los hombres, pues veo que andan como árboles. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos, y le hizo que mirara. Y fue sano, y vio de lejos, y claramente a todos. Y le envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salió Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dice, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro le dice, tú eres el Cristo. Y les mandó que no hablaran esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciera mucho, y ser reprobado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas, y ser muerto,
y resucitar después de 3 días. Y claramente decía esta palabra. Entonces Pedro le tomó y le comenzó a reprender. Y él, volviéndose y mirando a sus discípulos, riñó a Pedro, diciendo, «Apártate de mí, Satanás, porque no sabes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres». Y llamando a la multitud con sus discípulos les dijo, «Cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su madero, y sígame. Porque el que quisiere salvar su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, éste la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos capítulo 9. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con potencia. Y 6 días después tomó Jesús a Pedro y a Jacobo y a Juan, y los sacó aparte solos a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Sus vestidos fueron vueltos resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces respondiendo Pedro dice a Jesús, «Maestro, bien será que nos quedemos aquí y hagamos 3 tabernáculos, para ti uno, y para Moisés otro, y para Elías otro», porque no sabía lo que hablaba, ya que estaba fuera de sí. Y vino una nube que les hizo sombra, y una voz de la nube que decía, «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Y luego, como miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijeran lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Y retuvieron la palabra en sí, altercando qué sería aquello, resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿qué es lo que los escribas dicen que es necesario que Elías venga antes? Y respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero, y restituirá todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y como vino a los discípulos, vio gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y luego toda la multitud viéndole se espantó, y corriendo a él, le saludaron. Y preguntó a los escribas, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le despedaza, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echaran fuera, y no pudieron. Y respondiendo él le dijo, Oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando le vio, luego el espíritu le desgarraba, y cayendo en tierra, se revolcaba, echando espumarajos. Y Jesús preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le aconteció esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en aguas para matarle. Mas si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo, si puedes creer esto, al que cree, todo es posible. Y luego el padre del muchacho dijo, clamando con lágrimas, Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud concurría, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y desgarrándole mucho, salió,
y él quedó como muerto, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó, y se levantó. Y como él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y habiendo salido de allí, caminaron juntos por Galilea, y no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre es entregado en manos de hombres, y le matarán, mas muerto él, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y así que estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque los unos con nosotros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. Entonces sentándose llamó a los 12 y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Y tomando un niño lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dice, el que recibiere en mi nombre uno de los tales niños, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y le respondió Juan, diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera los demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Y Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Porque cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois del Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que fuere piedra de tropiezo a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atara una piedra de molino al cuello y fuera echado en el mar. Mas si tu mano te hace caer, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te hace caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Porque todo hombre será salado con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adobaréis? Tened en vosotros mismos sal, y tened paz los unos con nosotros. Marcos capítulo 10. Y partiendo de allí vino a los términos de Judea y tras el Jordán, y volvió la multitud a juntarse a él, y les volvió a enseñar como acostumbraba. Y acercándose los fariseos le preguntaron si era lícito al marido repudiar a su mujer, tentándolo. Mas él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiar. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, macho y hembra los hizo Dios. Por esto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará a su mujer, y los que eran 2 serán hechos una carne. Así que no son más 2, sino una carne. Pues lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dice, cualquiera que repudiare a su mujer, y se casare con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiare a su marido y se casare con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocara, y los discípulos reñían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se enojó y les dijo, dejad los niños venir,
y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y saliendo él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu madero, si quieres ser perfecto. Mas él entristecido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dice a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se espantaron de sus palabras. Mas Jesús respondiendo les volvió a decir, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un cable por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Mas ellos se espantaban más, diciendo dentro de sí, ¿y quién podrá salvarse? Entonces Jesús, mirándolos, dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo, casas y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos y heredades, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Y estaban en el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se espantaban, y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes, y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se llegaron a él diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo, o ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo de que soy bautizado seréis bautizados. Mas que os sentéis a mi diestra y a mi siniestra, no es mío darlo, sino a quienes está aparejado. Cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Mas Jesús llamándolos les dice, sabéis que los que se ven ser príncipes entre los gentiles, se enseñorean de ellos, y los que entre ellos son grandes, tienen sobre ellos potestad. Mas no será así entre vosotros. Antes, cualquiera que quisiere hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que quisiere hacerse el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir, y dar su vida en rescate por muchos. Entonces vienen a Jericó,
Y saliendo él de Jericó y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reñían que callara, mas él daba mayores voces, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, parándose, mandó llamarle, y llaman al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice, Maestro, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y luego recibió la vista, y seguía a Jesús en el camino. Marcos capítulo 11. Y como fueron cerca de Jerusalén, de Betfagé y de Betania, al monte de las Olivas, envía 2 de sus discípulos, y les dice, id al lugar que está delante de vosotros, y luego entrados en él, hallaréis un pollino atado, sobre el cual ningún hombre ha subido. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita, y luego lo enviará acá. Y fueron, y hallaron el pollino atado a la puerta fuera, entre 2 caminos, y le desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus vestidos, y se sentó sobre él. Y muchos tendían sus vestidos por el camino, y otros cortaban hojas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás, daban voces diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene en el nombre del Señor, de nuestro Padre David. Hosanna en las alturas. Y entró el Señor en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, vino a ver si quizá hallaría en ella algo. Pero cuando llegó a ella nada halló, sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera, Nunca más coma nadie fruto de ti, para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Vienen pues a Jerusalén, y entrado Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que alguien llevara vaso por el templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito que mi casa, casa de oración será llamada por todas las naciones? Y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes, y procuraban cómo le matarían, porque le tenían miedo, porque toda la multitud estaba maravillada de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dice, Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dice, Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas.
Y volvieron a Jerusalén, y andando él por el templo, vienen a él los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos, y le dicen, ¿con qué facultad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esta facultad para hacer estas cosas? Y Jesús respondiendo entonces les dice, os preguntaré también yo una palabra, y respondedme, y os diré con qué facultad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos pensaron dentro de sí, diciendo, si dijéremos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si dijéremos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos juzgaban de Juan que verdaderamente era profeta. Y respondiendo dicen a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dice, tampoco yo os diré con qué facultad hago estas cosas. Marcos capítulo 12. Y comenzó a hablarles por parábolas. Plantó un hombre una viña y la cercó con seto, y cavó un lagar, y edificó una torre y la arrendó a labradores y se fue lejos. Y envió un siervo a los labradores al tiempo para que tomara de los labradores del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le hirieron y le enviaron vacío. Y volvió a enviarles otro siervo, mas apedreándole le hirieron en la cabeza, y volvieron a enviarle afrentado. Y volvió a enviar otro, y a aquel mataron, y a otros muchos, hiriendo a unos y matando a otros. Teniendo pues aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos el postrero, diciendo, tendrán en reverencia a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y prendiéndole le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. ¿Ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los que edificaban, esta es puesta por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Y procuraban prenderle, mas temían a la multitud, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, y dejándole, se fueron. Y envían a él algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le sorprendieran en su palabra. Y viniendo ellos le dicen, Maestro, ya sabemos que eres hombre de verdad, y que no te cuidas de nadie, porque no miras a la apariencia de hombres, antes con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces él, como entendía la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron y les dice, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron, de César. Y respondiendo Jesús les dijo, pagad lo que es de César a César, y lo que es de Dios a Dios. Y se maravillaron de ello. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera, y dejara mujer, y no dejara hijos, que su hermano tome su mujer y levante linaje a su hermano. Fueron pues 7 hermanos, y el primero tomó mujer, y muriendo no dejó simiente. Y la tomó el segundo y murió, y ni aquel tampoco dejó simiente. Y el tercero, de la misma manera. Y la tomaron los 7, y tampoco dejaron simiente. A la postre murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resucitaren, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dice, ¿no erráis por eso, porque no sabéis las Escrituras ni la potencia de Dios? Porque cuando resucitarán de los muertos, ni se casarán, ni maridos toman mujeres, ni mujeres maridos, mas son como los ángeles que están en los cielos. Y de los muertos que hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob?
no es Dios de muertos, mas Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el principal mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todo tu pensamiento, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón, y de todo entendimiento, y de toda el alma, y de todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Y respondiendo Jesús decía, enseñando en el templo, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Luego llamándole el mismo David Señor, ¿de dónde pues es su hijo? Y muchas personas le oían de buena gana. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que quieren andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor juicio. Y estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y como vino una viuda pobre, echó 2 centavos, que es un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dice, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, mas ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su alimento. Marcos capítulo 13. Y saliendo del templo le dice uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose en el monte de las olivas, delante del templo, le preguntaron aparte Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas las cosas han de ser acabadas? Y Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque conviene hacerse así, mas aún no será el fin. Porque gente se levantará contra gente y reino contra reino, y habrá terremotos en cada lugar, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores serán estos. Mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios, y en las sinagogas seréis azotados, y delante de gobernadores y de reyes seréis llamados por causa de mí, por testimonio a ellos. Y a todos los gentiles conviene que el evangelio sea predicado antes. Y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y entregará a la muerte el hermano al hermano, y el padre al hijo, y se le levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando viereis la abominación de asolamiento que fue dicha por el profeta Daniel,
que estará donde no debe, el que lee, entienda. Entonces los que estuvieren en Judea, huyan a los montes. Y el que estuviere sobre la casa, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que estuviere en el campo, no vuelva atrás, ni aun a tomar su capa. Mas, ay de las que estén encintas y de las que criaren en aquellos días. Orad pues que no acontezca vuestra huida en invierno o en sábado, porque aquellos días serán de aflicción, cual nunca fue desde el principio de la creación de las cosas que creó Dios hasta este tiempo, ni será. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, ninguna carne se salvaría. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Y entonces si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o he aquí allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales y prodigios para engañar, si se pudiera hacer, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, he aquí os lo he dicho antes, todo. Pero en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se obscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. De la higuera aprended la semejanza. Cuando su rama ya se hace tierna y brota hojas, conocéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no sean hechas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el mismo Hijo, sino solo el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, y dio a sus siervos su hacienda, y a cada uno su cargo, y al portero mandó que velara. Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando viniere de repente, nos halle durmiendo. Y las cosas que a vosotros digo, a todos las digo, velad. Marcos capítulo 14. Y 2 días después era la Pascua y los días de los panes sin levadura, y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas cómo le prenderían por engaño y le matarían. Y decían, no en el día de la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Y estando él en Betania en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer teniendo un alabastro de ungüento de nardo espique de mucho precio, y quebrando el alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Porque podía esto ser vendido por más de 300 denarios y darse a los pobres, y murmuraban contra ella. Mas Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la fatigáis? Buena obra me ha hecho, que siempre tendréis los pobres con vosotros, y cuando quisiereis les podréis hacer bien, mas a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que dondequiera que fuere predicado este evangelio en todo el mundo, también esto que ha hecho ésta será dicho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, vino a los príncipes de los sacerdotes para entregárselo. Y ellos oyéndolo se alegraron, y prometieron que le darían dinero, y buscaba oportunidad de cómo le entregaría. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dicen, ¿dónde quieres que vayamos a disponer para que comas la Pascua? Y envía 2 de sus discípulos y les dice,
Id a la ciudad, y os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al padre de familia, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran cenáculo ya preparado. Aderezad para nosotros allí. Y fueron sus discípulos y vinieron a la ciudad, y hallaron como les había dicho, y aderezaron la Pascua. Y llegada la tarde fue con los 12, y cuando se sentaron a la mesa y comieron, dijo Jesús, de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me ha de entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse, y a decirle cada uno por sí, por ventura, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo, es uno de los 12 que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va como está de él escrito, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a aquel hombre si nunca hubiera nacido. Y estando ellos comiendo, tomó Jesús pan, y bendiciendo, partió y les dio, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso, habiendo hecho gracias les dio, y bebieron de él todos. Y les dice, esto es mi sangre del Nuevo Testamento, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día, cuando lo beberé nuevo en el reino de Dios. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de las olivas. Jesús entonces les dice, todos seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y serán derramadas las ovejas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados, yo no. Y le dice Jesús, de cierto te digo, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, tú me negarás 3 veces. Mas él con mayor porfía decía, si me fuere menester morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y vienen al lugar que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y toma consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a atemorizarse y a angustiarse. Y les dice, está muy triste mi alma hasta la muerte. Esperad aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son a ti posibles. Traspasa de mí este vaso, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino y los halló durmiendo, y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es presto, mas la carne enferma. Y volviéndose a ir, oró, y dijo las mismas palabras. Y vuelto, los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados, y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y les dice, dormid ya, y descansad. Basta, la hora es venida. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí el que me entrega está cerca. Y luego, aun hablando él, vino Judas, que era uno de los 12, y con él una multitud, con espadas y palos de parte de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas, y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal común, diciendo, al que yo besare, aquel es, prendedle y llevadle con seguridad. Y como vino, se acercó luego a él, y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos echaron en él sus manos, y le prendieron. Y uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿como a ladrón habéis salido con espadas y con palos a tomarme?
cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me tomasteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces, dejándole todos sus discípulos, huyeron. Pero un joven le seguía, cubierto de una sábana sobre el cuerpo, desnudo. Y los mancebos le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó de ellos, desnudo. Y trajeron a Jesús al sumo sacerdote, y se juntaron a él todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y los escribas. Pero Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los servidores y calentándose al fuego. Y los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban algún testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concertaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este templo, que es hecho de manos, y en 3 días edificaré otro, hecho sin manos. Mas ni aun así se concertaba el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿No respondes algo? ¿Qué atestiguan estos contra ti? Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron para ser culpado de muerte. Y algunos comenzaron a escupir en él, y cubrir su rostro, y a darle bofetadas, y decirle: Profetiza. Y los servidores le herían de bofetadas. Y estando Pedro en el palacio, abajo, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dice: ¿Y tú con Jesús el Nazareno estabas? Mas él negó, diciendo: No lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió fuera a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Mas él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu habla es semejante. Y él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre, de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez, y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Marcos capítulo 15. Y luego por la mañana, habiendo tenido consejo los príncipes de los sacerdotes con los ancianos, y con los escribas, y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo: Tú lo dices. Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban mucho. Y le preguntó otra vez Pilato, diciendo: ¿No respondes algo? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Pero en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidieran. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían hecho muerte en una revuelta. Y la multitud, dando voces, comenzó a pedir que hiciera como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los príncipes de los sacerdotes. Mas los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud que le soltara antes a Barrabás. Y respondiendo Pilato les dice otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Cuélguenlo de un madero. Mas Pilato les decía:
pues qué mal ha hecho. Y ellos daban más voces, cuélguenlo de un madero. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás, y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuera colgado de un madero. Entonces los soldados le llevaron dentro del patio, es a saber, al pretorio, y convocaron toda la cuadrilla. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos», y le herían su cabeza con una caña, y escupían en él, y le adoraban, hincadas las rodillas. Y cuando le hubieron escarnecido, le desnudaron la ropa de púrpura, y le vistieron sus propios vestidos, y le sacaron para colgarle del madero. Y cargaron a uno que pasaba, Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, para que llevara su madero. Y le llevaron al lugar de Gólgota, que declarado quiere decir lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando lo hubieron colgado del madero, repartieron sus vestidos echando suerte sobre ellos, qué llevaría cada uno. Y era la hora de las 3 cuando le colgaron del madero, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Y colgaron de maderos con él 2 ladrones, uno a su mano derecha y el otro a su mano izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los inicuos fue contado. Y los que pasaban le denostaban meneando sus cabezas y diciendo: ah, tú que derribas el templo de Dios, y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo, y desciende del madero. Y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora del madero, para que veamos y creamos. También los que estaban colgados de maderos con él le denostaban. Y cuando vino la hora 6ª, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 exclamó Jesús a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que declarado quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y oyéndole unos de los que estaban allí decían: He aquí llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si vendrá Elías a quitarle. Mas Jesús, dando una grande voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de alto a bajo. Y el centurión que estaba delante de él, viendo que había expirado así clamando, dijo: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Y también estaban algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena y María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, las cuales estando aún él en Galilea, le habían seguido y le servían, y otras muchas que juntamente con él habían subido a Jerusalén. Y cuando fue la tarde, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, senador noble, que también esperaba el reino de Dios, vino y osadamente entró a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se maravilló que ya hubiera muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si estaba ya muerto, y enterado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándole, le envolvió en la sábana, y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, y revolvió la piedra a la puerta del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde era puesto. Marcos capítulo 16. Cuando pasó el sábado de la gran fiesta de la Pascua, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé, habían comprado drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primero de los sábados, vienen al sepulcro ya salido el sol, y decían entre sí:
¿quién nos removerá la piedra de la puerta del sepulcro? Cuando miraron, ven la piedra removida, que era muy grande. Y entradas en el sepulcro, vieron un joven sentado a la mano derecha, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, a quien colgaron del madero. Resucitado es, no está aquí. He aquí el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primero de los sábados, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no lo creyeron. Mas después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban caminando yendo a la aldea. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11, estando sentados a la mesa, y les censuró su incredulidad y dureza de corazón, que no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba al cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor, y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén.